Bueno, comienzo diciendo que la discusión de estos días está muy caliente, pero me parece que es una discusión pobre, porque no nos ayuda demasiado a entender la importancia del problema, discutir si Macri o si el gobierno anterior tomaron más deuda, me parece que no nos ayuda a entender de qué naturaleza es ese problema y qué es tomar dinero, tomar capital afuera, ¿no? Y yo creo que cuando uno mira eso, bueno, hay una historia larga. Hay un capitulito al que vos hacés referencia, muy chiquito, en la década de 1820, la primera vez que el Estado de Buenos Aires, todavía no la Argentina, toma dinero en Londres, pero es un capítulo aislado. Pero después viene un momento que es muy, muy importante, que es el que arranca más o menos hacia 1860 y se prolonga hasta 1930, en el que la Argentina es un país que toma mucho capital en los mercados del Atlántico Norte, en Londres sobre todo, ¿no es cierto? Y la pregunta ahí es, bueno, ¿fue malo o fue bueno? Y cuando uno mira, primero, fue mucho dinero, a punto tal que la Argentina fue el país que más deuda tomó en América Latina, y la deuda argentina, la inversión extranjera en Argentina, el dinero que vino a la Argentina en parte a financiar el Estado, también a financiar actividades privadas, fue equivalente al del resto de los países de América Latina juntos. Fue mucho. ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? ¿Para qué? Esa es la pregunta importante, es decir, ¿qué rentabilidad tiene el tomar deuda, endeudarse en determinadas circunstancias? Y cuando uno mira esa Argentina, ¿qué se ve? Bueno, fue el país de América Latina que más creció, por lejos. Y gran parte de ese crecimiento, no todo, pero una parte se explica por el hecho de que ese dinero que vino a la Argentina vino para expandir la capacidad productiva de la economía. Tuvimos en ese momento puertos, ferrocarriles, infraestructura básica, escuelas. Si alguno de ustedes fue a una escuela en Capital, una escuela pública, probablemente se construyó en esa época. Es decir, lo que la Argentina construyó gracias al endeudamiento externo, a la toma de capital externo, fue una infraestructura muy importante para elevar el nivel de vida de la población y sobre todo para multiplicar la capacidad de crecimiento de la economía. Es un contraste con lo que pasa ahora. Hoy es una bola de nieve, y le pregunto a Delfina, es una bola de nieve imparable, y en verdad las consecuencias de esas deudas no tienen nada que ver con el crecimiento, más bien todo lo contrario. Yo diría en primer lugar que tenemos que diferenciar esa toma de deuda externa de la que se está, entiendo, refiriendo Roy, y lo que se llama el financiamiento interno, ¿no? El financiamiento en pesos. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que en los procesos de desarrollo de la Argentina, y particularmente a partir de la globalización financiera del 72, los episodios del 70, en los 90, los 80, vemos que el endeudamiento externo estrangula la economía argentina, sobre todo cuando termina siendo destinado a financiar la fuga de capitales y no un proyecto productivo, ¿no? Lo que diría es que en los últimos 2 años, desde que asumió el ministro Guzmán con la gestión de Alberto y de Cristina, la realidad es que se está conteniendo el aumento de la deuda en dólares con un proceso de renegociación abierto, y que se está regularizando el endeudamiento en pesos. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri se fue defolteando su deuda en pesos, ¿sí? Entonces, en esa situación de estrangulamiento externo y interno, el gobierno tuvo que afrontar una pandemia. Una pandemia que los restos de los países del mundo financiaron con endeudamiento. Entonces, tenía la gran dificultad, recordemos, el IFE 1, el IFE 2, el IFE 3, el ATP, programas de crédito cero, programas de ampliación de hospitales, todos esos programas que tuvo que hacer, y que por supuesto seguramente mucha gente que nos escucha, de llevar supuestamente ese famoso sinceramiento de precios, que lo único que hizo fue llevarnos de un régimen de 30% de inflación más o menos a un régimen del 50%, que es lo que estamos manejando ahora. Ahora, Iván, puedes responderla a Delfina, pero te sumo esta pregunta. ¿Cómo se hace para vos, según tu mirada, para que la Argentina genere dólares, crezca la economía y sea un crecimiento con inclusión, digamos, que derrame a todos los sectores? Bueno, una pregunta enorme, ¿no? Sí, además tenés que explicar las caras que ibas poniendo mientras hablaba Delfina, que me interesaría saber, ¿eh? Ya nos conocemos. Antes del año 2015, la inflación, como decía, era de un régimen del 30% anual. Teníamos una de las inflaciones más altas del planeta, porque se emitía dinero.
discutir eso ya me parece que es meternos en las discusiones más básicas, pero es muy interesante lo que estamos charlando y yo respeto mucho a mis interlocutores. Decía Roy que en un momento nos endeudamos y la economía creció. Vamos a aportarle datos a eso. Entre el 2011 y el 2021, la deuda en dólares, la deuda medida en dólares, puede ser en pesos, puede ser en celulares, pero medida en dólares, aumentó 180.000 millones. Entre el 2011 y el 2021. En el 2021, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, vamos a tener un PBI per cápita del 17% menos que en 2011. O sea, nos endeudamos un montón y nos caemos. O sea, todo lo contrario de lo que en algún momento fue. ¿Y qué dice Roy? ¿Sabes lo que pasa? Que antes nos endeudábamos y gastábamos en puentes, en infraestructura, etcétera. Bueno, Roy, levantá la mano si no te sentís representado por lo que dice. Yo Ahora creo voy que a estoy opinar. aportando a lo que dice. Entonces, hoy el gobierno se endeuda y 7 pesos de cada 100 pesos que recauda, 7 de cada 100 van a obra pública. Entonces, vos te endeudas para financiar gasto público. No, esto no, realmente no puede ser discutido. Pero obra pública Sí, es infraestructura. pero- Estamos por hablando de eso, alcantarillados, por eso. estamos hablando de puentes, estamos hablando Bueno, de financiamiento de infraestructura obra de pública. hospitales y Claro. de educación. La Crear obra pública cosas, es una sí. inversión en capital, no es lo mismo que un gasto corriente si queremos discutir Pero en esos justamente estoy términos. diciendo eso, estoy diciendo, de 100 mangos hay 93 que son gasto corriente. 7 van a la obra Explícanos pública. a todos, digamos, a qué va la plata. Quiero decir, de- si el de gobierno préstamo. toma, si el gobierno le ingresan 100 pesos y 7 van a, no sé, hacer una ruta, Sí. que es lo que se dice que, bueno, que aumenta la capacidad productiva del país. Bueno, son 7 nomás. El resto va a pagar jubilaciones, a pagar No, a la pero policía, eso justamente a pagar está. la pauta oficial, a pagarle a los medios públicos, las pérdidas de aerolíneas argentinas. Entonces, cierro con esto. Si vos te vas a endeudar, vas a pagar gasto público. La deuda sale del gasto público. Y el gobierno de Mauricio Macri tuvo déficit fiscal por los 2 primeros años equivalentes al último año de Cristina. Y eso hizo que la deuda creciera. Cuanto más déficit tiene la Argentina, más aumenta la deuda. Es simple, digamos. No es ni economía, es Delfina. contabilidad básica de 4º año del colegio. No, a mí de nuevo, el planteo que hace Iván vuelve a confundir, yo creo, a la audiencia entre dólares y pesos y cómo se financia ese endeudamiento. Yo creo que el debate interesante es desmitificar que el endeudamiento en sí mismo es algo malo si se usa para un modelo de producción. Creo que eso necesitamos saldarlo como sociedad argentina, porque efectivamente es una sociedad que tiene un 50% de pobreza, que tenemos 10% de desocupación, que necesitamos crecer, que necesitamos generar trabajo y que para eso necesitamos inversión. Necesitamos que el financiamiento externo llegue a la Argentina, que las pymes puedan importar a todos los niveles, que las grandes empresas tampoco tengan restricciones y todas las restricciones que estamos viendo hoy sobre el sector productivo, que, valga la aclaración, está a niveles prepandemia, pero sin embargo tiene dificultades producto de esta famosa restricción externa, de la dificultad de generar los dólares, porque los dólares cuando están, porque la Argentina es un país rico que los genera, o se van afuera o no tenemos profundidad en nuestro sistema financiero para que las empresas ricas... ¿Qué tasa paga la deuda en pesos hoy? ¿Qué tasa está pagando la deuda en pesos promedio? ¿30 y pico por ciento? Un poco más debe estar, la última 30 y pico por licitación. ciento y la inflación es 50. O sea, hoy el que invierte en pesos está perdiendo. La verdad es que, O sea, que las es licitaciones lo que está mismo. llamando el Es lo Tesoro mismo que están defoltear siendo... eso. Hay una cosa, me parece que te debería satisfacer intelectualmente, que es que este Banco Central ha empezado a desarmar, por ejemplo, la bomba de las LELIQ, las burbujas del financiamiento. Se está esterilizando el mercado a pesar del financiamiento que tuvo que hacer para el Tesoro. Y al mismo tiempo es el Tesoro el que está tomando esa deuda con financiamiento interno. Por supuesto, hay una gran bomba que teníamos, que era qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. A Yo ver. creo que acá la discusión es, insisto, ¿cómo hacemos para crecer? Porque me parece que es un poco de debilidad intelectual, o no es justo intelectualmente lo que plantea María Eugenia Vidal de discutir de nuevo sobre si el problema es la deuda de Macri o de Alberto Fernández cuando no hay un proyecto de desarrollo económico y de crecimiento, Bueno, que es lo que ahí necesitamos Vamos a vamos de dejarlo. nuevo a Roy, que Roy que está pidió, levantando sí, levantó el dedito, Sí, ¿no? tenés muchas No, cosas que yo, decir. yo sé que faltan 2 semanas para las elecciones. Esto tiñe toda la discusión. Lo cual es tremendo, porque Es coincido con tremendo, vos que se es degradan los legítimo, debates. no tengo problema con eso, pero yo creo que también tenemos que tratar de pensar en organizar una discusión que
expanda la capacidad de comprensión de los problemas, ¿no es cierto? Y entonces, si discutimos si Macri o si Cristina o si Moreno, etcétera, me parece que no vamos demasiado Pero lejos. lo mismo son dos con la proyectos, educación. pero Pará, perdón, pero sí. son dos proyectos de país distintos que están en Espera un poquito, juego. pará. Que Yo no, termine Roy. no subestimaría la discusión política ni electoral de los proyectos de endeudamiento que tiene cada espacio político. Cuando uno mira qué pasó con el endeudamiento argentino, lo que se observa es que hubo una etapa donde crecimiento y deuda funcionaron, es el que yo describí al comienzo. Sí. Después hubo una etapa más o menos de la década del 30 hasta los años 70, donde por razones que no tienen que ver con lo que pasaba en la Argentina no podía tomar deuda, y de los 70 que se abrió un mercado de capitales, ahí la Argentina entró y desde ese momento en adelante no logró salir. ¿Pero y todos O los en todo proyectos caso, políticos fueron digamos, lo mismo? ¿Todos los proyectos políticos de la década del 70 esta Eso- parte fueron esa iguales? es otra discusión. No, es la Esa es otra discusión. discusión. Es Bueno, otra discusión. ¿En qué sentido? En el cosas sentido de que la similares. Argentina, desde hace varias décadas, toma más deuda de la que está en condiciones de solventar. Le podemos echar la culpa a un gobierno en particular, a otro. Esto tiene orígenes en un contexto específico. Pero La ahora, década del 70, Roy, el gobierno retomando un poquito militar. lo que dice Pablo, ¿todos los gobiernos tomaron la deuda para lo mismo? Pues me parece que ahí está un poco la base de la discusión. Yo quisiera tomar un punto que señalaba Delfina, y es A que ver. la economía argentina hace muchas décadas que está estancada. Claro. Con una economía estancada es muy difícil atender compromisos que crecen todo el tiempo, sobre todo porque además, con muy alta inflación, la Argentina no tiene un mercado de capitales. No lo tiene. Bueno, ahí ¿Puedo? está mi pregunta, porque Roy habló menos, que yo pregunté cómo hacer para generar dólares, que la economía crezca y Hay que exportar, eso es sea la- inclusivo, que no se quede cada vez más gente afuera. Sí. Bueno, yo creo que ahí la enseñanza histórica es la Argentina funcionó bien en la medida en que la deuda, la inversión extranjera fueron se dirigieron sobre todo a promover proyectos productivos potentes, que significa fundamentalmente incrementar la capacidad exportadora. A esto hay que agregar también que la Argentina es una sociedad con altos niveles de demanda y, por tanto, bueno, esto significa que la tentación de muchos gobiernos militares, radicales, peronistas, Sin grieta. sin grieta, en Sin esto sin grieta. grieta, de mantener un tipo de cambio alto, ¿no es cierto? Mantener salarios en dólares altos es extendida, ¿no es Bueno, cierto? vos Y esto es dijiste parte del exportar, problema. Delfina dijo exportar. Pero, Te quiero escuchar a vos, Iván. Sí, para mí no pasa por exportar. Exportar es una consecuencia, pero quiero responder algo que vos dijiste. Vos preguntaste, ¿todos los gobiernos tomaron deuda para lo mismo? La respuesta es sí, porque la deuda es hija del déficit fiscal. No existe deuda, no existe endeudamiento si no hay déficit fiscal. Y el déficit fiscal es porque tenés un gasto público mayor a los ingresos. Hay una segunda discusión que es, che, pero ¿me endeudo en pesos o me endeudo en dólares? Es otra discusión, que pensá en esto. Necesitamos niveles de endeudarte en dólares te desarrollo sale y más barato. económicos para eso, no pará, vamos a espera, llegar Delfina, de la magia. es otra discusión esa, por eso hay que separarlas, que es interesante, pero es otra. Ahora, sobre cómo crecer, no pasa por exportar. Argentina, de hecho, exporta un montón a partir de la salida de la convertibilidad y el país estaba hecho trizas. Entonces no está bueno. Mirá cuánto exportamos. Sí, la pobreza era 70%. ¿Por qué? Porque porque los salarios eran muy bajos. Porque el dólar estaba en 4 mangos y eso pulverizó los salarios. Entonces, ¿cómo creces? Mirá, si acá tuviéramos un sistema institucional razonable que diera previsibilidad de largo plazo, si no tuviéramos inflación, si no tuviéramos cepo, si no tuviéramos la carga impositiva que tenemos, el sector productivo sería más vigoroso, crecería y tal vez tendríamos superávit comercial, tal vez no, Iván. pero creceríamos con empleo y buenos salarios. Queda un minuto, le quiero dar la palabra a Delfina y que Roy también haga un breve cierre. No, brevemente. A mí me parece que es importante entender que tanto la deuda como la inflación son consecuencias, son síntomas de una enfermedad que tenemos que resolver, que es cómo hacemos para crecer, cómo hacemos para generar desarrollo, cómo hacemos para que esa Argentina tenga trabajo, tenga producción. Yo creo que el gobierno paró un vendaval que era el default, que era un riesgo de hiperinflación y que recién ahora, con la salida de la crisis, está pudiendo reactivar sectores económicos claves. Creo que eso necesita estabilidad, creo que eso necesita acuerdos, también acuerdos políticos con las fuerzas de la oposición, pero que está claro que el problema es
cómo renegociamos una deuda externa en dólares que le permita a la Argentina crecer, producir y estar mejor, sobre todo para, 15 para las segundos, clases Roy, más por favor, populares. La deuda no sería un problema si la Argentina tuviera una economía mucho más dinámica y sobre todo una economía con mayor potencial exportador. Si fuese así, sería como la situación en muchos otros países de América Latina y del mundo donde nadie sabe qué es el Fondo Monetario Internacional. A los tres les agradecemos muchísimo estar en ustedes. Fuego Amigos. Seguiremos charlando de esto, gracias porque fueron diferentes miradas. Por Y favor. recomiendo muchísimo el libro de Roy Ora y Gerchunov, La Yo moneda también lo en el recomiendo, aire. ¿eh? Es Estoy excelente leyendo. y ahí Yo pueden también, leer yo también. Acá algo no hay que dijo grieta. Roy Acá no hay Ora grieta. y que aplica también para la educación y para otros grandes problemas estructurales y resueltos en la Argentina, que es pensar a largo plazo, mirar la película y no la foto. Ya Bueno, venimos. Gracias, Gracias por ayudarnos a pensar.